Medidas de posición porcentual para datos no agrupados. Las medidas de posición porcentual son aquellas que dividen un grupo de datos en partes iguales. Los cuartiles dividen el grupo en 4 partes iguales y su símbolo es una Q, en la que se encuentra la siguiente fórmula, donde K es el cuartil que queremos hallar, N es el número de datos que tenemos y lo dividimos en 4. En los deciles dividimos el grupo en 10 partes iguales y su símbolo es una D, donde se encuentra la siguiente fórmula. K es el número de deciles que queremos hallar por N, que es el número de datos, y esto lo dividimos en 10. En los percentiles se divide el grupo en 100 partes iguales y su símbolo es una P. Encontramos la siguiente fórmula. K es el número del percentil que queremos hallar, N es el número de datos que tenemos y este lo dividimos en 100, siendo K igual al número de partes en la que se va a ir el grupo y N el número de la cantidad de datos que hay. Nota: cuando el resultado es decimal, se aproxima el número al siguiente. Para entender un poco más sobre este tema, traemos el siguiente ejemplo, donde los datos están ordenados de menor a mayor, pero si tienes un ejercicio donde estén desordenados, tienes que hacer primero este paso, ordenar los datos de menor a mayor. Nuestro objetivo es buscar 1. El segundo cuartil, 2. El cuarto decil, 3. El 70º percentil. Aquí procedemos a reemplazar en la fórmula. En el primero, queremos hallar el segundo cuartil, entonces el segundo cuartil es igual al cuartil número 2, que es el que tenemos que hallar, por el número de datos y esto divide en 4, lo cual el segundo cuartil es igual a 5.5, lo que significa que el 50% de los datos está por debajo de la sexta posición y el número en esta posición es el número 5. Segundo, el decil número 4. Reemplazamos. 4 es el decil que queremos hallar por 11, que es el número de datos que tenemos, y esto lo dividimos por 10. El decil número 4 es igual a 4.4, lo que significa que el 40% de los datos está por debajo de la sexta posición y el número en esta posición es el número 4. Tercero, el percentil número 70. Reemplazamos 70, que es el número del percentil que queremos hallar, por 11, que es el número de datos que tenemos, y esto divide en 100. El percentil 70 sería igual a 7.7, lo que significa que el 70% de los datos está por debajo de la sexta posición y el número en esta posición es el número 6. Medidas de posición porcentual para datos agrupados. Comenzaremos con los deciles, que se calculan mediante la siguiente fórmula, donde K es el número del decil que queremos hallar. LK es el límite real inferior de la clase del decil. N es el número de datos. F mayúscula K es la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase del decil. F minúscula K es la frecuencia de la clase del decil. Y C es la longitud del intervalo de la clase del decil. Para los percentiles tenemos la misma fórmula, solo que en esta tenemos que reemplazar por los percentiles con su símbolo, que es la P, donde K sigue siendo el número del percentil que queremos hallar, LK el límite inferior de la clase del percentil, N el número de datos, F mayúscula K la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase del percentil, F minúscula K es la frecuencia de la clase del percentil y C es la longitud del intervalo de la clase del percentil. Medidas de dispersión para datos agrupados. Las medidas de dispersión son parámetros que miden la separación de los datos de una distribución respecto a su medida. Comenzaremos con el rango. Se calcula como la diferencia entre el límite superior del último intervalo y el límite inferior del primer intervalo, representado con la siguiente fórmula. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media y se representa con la siguiente fórmula, donde x sub 1 es la marca de clase del intervalo. X con una rayita encima es la media aritmética o promedio. F sub i es la frecuencia absoluta de cada intervalo y n es el número total de datos. Varianza es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media de una distribución estadística. Se denota con la letra sigma y se utiliza la siguiente fórmula. Aquí vemos x sub i es marca de clase de cada intervalo. La media aritmética o promedio. F sub i es la frecuencia absoluta de cada intervalo y n es el número de datos. Desviación típica o estándar. Esta también se denota con la letra sigma. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza y esta es su fórmula.
Recordemos que x sub 1 es la marca de clase de cada intervalo. También encontramos la media aritmética, f sub i, que es frecuencia absoluta de cada intervalo, y la n, número total de datos. Coeficiente de variación. Es la relación entre la desviación típica de una muestra y su media. El coeficiente de variación se suele expresar en porcentaje. CV es igual a desviación típica sobre la media aritmética o promedio por 100. Para entender un poco más este tema, vamos a analizar la siguiente tabla, donde en la primera columna encontramos la edad en años, la siguiente columna encontramos la marca de clase, en la siguiente columna encontramos la frecuencia acumulada, en la cuarta columna encontramos la marca de clase por la frecuencia absoluta, en la siguiente columna encontramos el valor absoluto de marca de clase menos la media, en la siguiente columna encontramos el valor anterior por la frecuencia acumulada. En la siguiente encontramos la resta entre la marca de clase menos la media y todo esto elevado al cuadrado. Y en la siguiente encontramos el anterior resultado por la frecuencia absoluta. Lo primero que tenemos que hacer para resolver todo esto es encontrar la media. Entonces aquí encontramos la ecuación para resolver la media. Ya sabemos que la media es igual a la suma de la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el número de datos que tenemos. Esto es igual a 9.930 sobre 200. Esto nos da 49,65. Luego procedemos a hallar el rango. Como ya sabemos, el rango es el dato máximo menos el dato mínimo. En este caso sería 90 menos 20. Esto es igual a 70. Y este sería nuestro rango. Luego de esto procedemos a hallar la desviación media. Y como ya conocemos la fórmula, únicamente es reemplazar. Entonces, para esto nos facilita esta tabla muchísimo el proceso. Entonces, podemos ver que la columna número 6 nos funciona perfectamente para reemplazar en nuestra fórmula. Como vemos, la parte de arriba ya está resuelta. Entonces, solo tenemos que poner la suma de esos valores, que sería 2.476.5. Y esto lo dimos en nuestro número de datos, que eso lo podemos encontrar en la fila número 3 en nuestra frecuencia absoluta. Y esto es igual a 12.38, que esa sería nuestra desviación media. Varianza. Como ya conocemos la fórmula para hallar la varianza, nos dirigimos a la última columna de nuestra tabla, en la cual tenemos que sumar desde el primer dato hasta el último dato, y esto nos dará el numerador de nuestra fórmula. Luego de eso, vamos a ir en el número de datos menos 1. Nuestro número de datos es 200 y como le quitamos 1, nos queda 199. Y esto es igual a 227.01. Esa sería nuestra varianza. La desviación típica. Como lo nombré anteriormente, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, procedemos a sacarle la raíz cuadrada a nuestra varianza, que fue 227.01. La raíz cuadrada de 227.01 es 15.06 y esa sería nuestra desviación típica. Coeficiente de variación. Para esto únicamente tenemos que recordar nuestra desviación típica y nuestra media. Y esto es igual a 15.06, que es nuestra desviación típica, sobre 49.65, que es nuestra media. Esto nos daría un total de 0.303. Entonces, como sabemos, tenemos que poner este resultado en porcentaje. Por esta razón, lo multiplicamos por 100 y eso nos daría 30.3%, que sería nuestro coeficiente de variación. Teniendo todos los datos, solo cabe recordar que el rango es 70, desviación media 12.38, varianza 227.01, desviación típica 15.06, coeficiente de variación 0.03, o sea 30.3%.